¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien. ¿Qué tal tú? Pues con muchas ganas de hablar contigo, porque Joder, pues recuerdo, genial, yo también contigo. recuerdo que hace ya años y años, yo no sé si recibí un mail tuyo, pues cuando publicaste tu primer libro en Amazon, ahora hablaremos de ello, Sí, 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 sí. y bueno, Efectivamente, pues hace mucho, pues yo creo que en el 2014 o 2015 o por ahí. puede ser, puede ser. Sí, 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 Y sí, desde hace mucho. entonces han pasado muchas cosas, muchas cosas. Entonces, bueno. Sí, Yo te he ido siguiendo, yo periódicamente veo Amazon, las listas bestseller y tal, y yo decía, aquí están pasando cosas, a Jonathan le están pasando cosas, y sí, tengo, sí, tengo sí. que, tengo que entrevistarle. Así que, bueno, Jonathan, encantada de verdad que estés en nuestra plataforma, en Triunfa con tu libro, que ya sabes que todo esto va dirigido sobre todo a otros autores, otros escritores que, Ujú. bueno, pues lo que quieren es llegar con su mensaje, como tú lo has hecho, lo más Sí, posible al mundo, ¿no? Y a sus lectores. Pero déjame que te presente. Tu nombre es Jonathan, tu apellido es Benito, eres profesor en la Universidad Complutense de no, Neuro. la autónoma, Ah, perdón, en la la Autónoma. autónoma. Oh, cuidado, sí, 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 en la Autónoma, no que me confundir. matan. En la Autónoma de Madrid, Sí, de neurociencia. Has escrito en muchos papers científicos y vamos a resumirlo todo mucho, ¿no? Luego, si quieres, tú sí, sí, aportas un sí. poquito más de tu currículum. Y hace ya unos años publicaste un libro que se llama Gestiona tu tiempo, disfruta de la vida, que fue todo un bestseller, fue número uno en Amazon, nada más ni nada menos. Yo creo que eso te catapultó, te dio a conocer. Hoy creo que sigues siendo profesor, pero también das conferencias Ujú. motivacionales. Y he visto que ya no solamente tienes uno, tienes cuatro libros con títulos muy interesantes, otros dos, uno se llama Neuromarketing y otro se llama Estudiar es fácil si sabes cómo, me encanta. Ujú. Y hoy he visto que estaba mejor posicionado precisamente en el de estudiar es fácil si sabes cómo. Y acabas, bueno, en el año, creo que en este año, todo esto lo autopublicaste, si no entiendo mal, y este Eso año es. publicaste con Planeta, ¿no? Un libro que se llama Redefine Imposible. Eso es. Bueno, Eso pues es. cuéntanos un poquito todo esto, no sé, a ver por dónde podemos, no sé si me he dejado algo importante en el tintero que tú quieras añadir Pues yo sobre creo tu que currículum. te lo has trabajado mucho, Ana. Bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo la invitación, porque yo también te ido siguiendo a ti y tú también tú y tu plataforma habéis crecido muchísimo. Creo que estoy dando un apoyo estupendo a la gente que quiere publicar por primera vez, porque ese salto de publicar la primera vez da mucho vértigo a la gente que no lo ha hecho y yo creo que el apoyo de alguien es fundamental. Así que yo creo que la labor que estáis haciendo es maravillosa. Y yo sigo tus entrevistas porque la verdad es que siempre llevas a gente muy interesante y siempre se aprende un montón de cosas. Claro, de todo se aprende un Así, poquito, ¿no? Entre todos aprendemos un siempre, siempre. poquito, sobre todo en este mundo de, bueno, del libro en general, ¿no? De la autopublicación o de publicar con una editorial, que bueno, también el que publica con una editorial tiene que saber muchas cosas de marketing del libro, ¿no? Claro. Pero cuéntanos un poco cómo fue ese salto, cómo te decidiste tú a escribir ese libro que fue un bombazo, la verdad. El primer Pues libro, Gestiona tu tiempo, disfruta de la vida. Y sigue siéndolo, porque yo lo veo en las listas de Amazon y sé que se sigue vendiendo bastante bien. sí, la verdad, Ana, es que eso fue una sorpresa muy grande porque bueno, yo, como tú decías, yo llevo toda la vida dedicado a la neurociencia, al mundo académico y bueno, la gente te hace un caso limitado y de repente un día, bueno, yo soy friki de la productividad y la gestión del tiempo desde que tengo uso de razón. Entonces, pues yo siempre decía muchas cosas porque, bueno, aparte de esto que cuentas, aparte, o sea, sigo siendo profesor e investigador de la Autónoma. Y aparte, pues he sido vicedecano, he sido vicerrector adjunto, ahora mismo soy el director del Centro de Formación Continua. Vamos, que no me aburro, siempre estoy con cosas y aparte como pues escribiendo y tal. Y la gente siempre me preguntaba que cómo lo hacía y yo lo contaba hasta que un día dije, esto lo tengo que escribir, lo escribo y así que la gente lo pueda leer. Y me animé a subirlo a Amazon y mi sorpresa grande fue, pues yo no sabía ni de posiciones ni nada, ¿no? Yo no miraba los posicionamientos hasta que un día me llega ya no me acuerdo quién me escribió, oye, tu libro es top 1 en Amazon.
Y la verdad, Ana, yo no me lo creía. O sea, no me lo creía porque son cosas que nunca hubiese soñado con algo así. Y efectivamente estuvo top uno, la verdad, y estuvo pues un par de días, si no mal recuerdo. Y luego entre los 10 primeros estaba mucho tiempo, sale, vuelve a entrar y bueno, luego estuvo ya sobre los 100 primeros y bueno, es un libro que va como una montaña rusa y bueno, de vez en cuando se posiciona bien. Y bueno, me animé con mucha inconsciencia, básicamente, Ana, con mucha inconsciencia. Y yo recuerdo, porque yo leí tu libro, el de Triunfa con tu ebook, ¿verdad? Libro, Si no me sí. recuerdo, fue el primero. Y yo cogí muchísimos consejos. O sea, por ejemplo, para diseñar, yo seguí todos los consejos de tu libro. Diseñar la portada. Recuerdo que también ¿Puedo decir estas cosas o Hombre, prefieres claro que... que sí, por Sí. supuesto, porque sí, vas a ayudar a mucha gente que Ah, está en la misma situación que tú estabas hace unos años. pues mira, yo recuerdo que todos los consejos que dabas de cómo realizar la portada me sirvieron muchísimo, muchísimo. Y recuerdo también uno de los consejos que yo creo que a la larga más utilidad le dio. Uno de ellos fue el hecho de pedir al final del libro que si te ha gustado que pongan una reseña. Porque yo creo que eso ayudó muchísimo a que la gente pusiese reseñas. Y bueno, pues a partir de ahí me lancé a escribir un par de ellos más, que también bueno, han funcionado bien, no tan bien como gestión del tiempo, y bueno, finalmente pues me llamó Planeta para escribir un libro y lo publicamos en octubre y ahí estamos. Bueno, vamos parte por parte, ¿eh? Que aquí hay mucho pescado que cortar. Vamos a ver. Jonathan, lo de las portadas, oye, qué bien que me hiciste caso, o qué bien, o te digo, me encantan las portadas de Jonathan, claro. Un poco sí, Claro, sí. claro, Estamos en porque la misma onda. son tus consejos, ¿eh? Es Ana diciendo cómo tengo que hacer la portada. Yo te seguía todos los pasos. No, es que Sí, sí, está sí, sí. genial, destaca muchísimo, se ve muy bien. La letra es grandota, está ¿Tú muy sabes bien. lo que dice Ana? Yo lo que hice fue un montaje de PowerPoint para mí. Hice una miniatura de lo que es la portada, la puse ahí a ver si se veía bien una vez que era miniatura y me fui guiando por eso para que fuese legible y vamos, los consejos que tú das que son óptimos. Ujú. Bueno, tú publicaste tu libro. Es verdad que este tipo de libros de productividad, la verdad que dentro de los libros de ficción, de no ficción, se venden bastante Ujú. bien, ¿no? Siempre se venden más unos que otros. Eso tiene que ver mucho, por supuesto, con el contenido del libro, ¿no? Sí. Eh, pero tú, desde entonces, desde que tú publicaste el libro, bueno, lo publicaste y hiciste marketing, porque si ya hiciste estas dos cosas que has comentado, ya hiciste marketing, ¿no? ¿Pero has Ujú. hecho algo más o no? Pues con gestión del tiempo la verdad es que no, al principio no hice nada. O sea, no entiendo de este tipo de cosas que a veces se te parece la Virgen, porque empezó a funcionar muy bien y fue un poco el boca a boca. Es más, si es que pues han pasado cosas muy curiosas, porque es un libro que de repente he descubierto que incluso fuera de España se compra mucho. Sí, me pasó una cosa curiosa y es que una persona que quería, bueno, porque no lo vendían en determinados países de Latinoamérica, En y lo papel. quería llevar de Estados Unidos a Latinoamérica. Ujú. Y, o sea, básicamente quería transportar una serie de cosas, entre ellas mi libro. Y se lo pidió a mi mujer, que era azafata, y resulta que cuando ve todas las cosas que quería llevar de Miami concretamente a Perú, vio mi libro. Y entonces resulta que tirando del hilo, es que era un libro que estaba pues muchísimo en los círculos, pues eso de productividad de Latinoamérica y tal. No sé cómo llegó ahí, Ana. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque tú lo Sí, tenías en sí. Amazon. Sí, sí, yo lo tenía en ¿Dónde lo Amazon. tenías, no? Sí, 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 en Amazon. Ujú. Eh, los otros dos libros, por qué te decidiste a escribir dos libros más? Pues básicamente porque yo quería seguir aportando, bueno, creo que aporté valor con gestión del tiempo, porque el feedback que tenía de los lectores era muy bueno, ya no solo de las reseñas de Amazon, que también, sino pues que me escribía mucha gente y bueno, tenía buen feedback. Y luego lo que quise fue seguir aportando valor desde otros escenarios. Yo, pues, por cuestiones estas de que me gusta la productividad y del mundo académico, pues también enseño técnicas de estudio físicamente a los estudiantes, les doy clase de eso
Y dije, bueno, porque esto no lo van a aprovechar otros estudiantes pues de puntos que no pueden acceder a mí. Y me animé a escribirlo. Y luego el tema del neuromarketing, porque es un tema que está muy, muy en boga y muy poquita gente con formación de neurociencia ha escrito sobre ello. Bueno, te voy a decir la verdad, Ana, porque si no digo la verdad, reviento. Porque cuando leía libros de neuromarketing era de gente que venía pues, del mundo de la economía, del mundo de mundos muy alejados de la neurociencia, y dije, joder, alguien tiene que escribir, alguien de neurociencia, un libro sobre neuromarketing. Y me decidí a escribirlo. Pues gracias por hacerlo y yo animo, hablaremos un poquito de eso al final de la entrevista, pero yo animo a todo el que tenga interés en esto tan interesante ya, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos sacarle jugo dentro de lo que se sabe, ¿no? A nuestro cerebro, que escuchen una conferencia que tienes tú en tu página web, que es interesantísima. Y además Muchas tienes, gracias, Ana. no sé, la seguridad y el soporte de que quien habla es Jonathan Benito, que es alguien que sabe de verdad, sabe de estos temas, ¿no? Luego, cuéntanos cómo fue esto de que se puso en contacto contigo Planeta. ¿Cómo fue ese proceso? ¿O fue Pues mira, fue la única editorial que se puso en contacto contigo? pues es que me pasó una cosa muy, muy curiosa. Yo tenía por ahí pululando una novela, tenía y tengo, También. que tengo esperanzas de publicarla. Bueno, Que el no has caso es publicado que todavía. todavía no lo he publicado. Y el caso es que me llamó un agente literario, oye, que estamos muy interesados en tu perfil y querríamos hablar contigo, que es la agencia Editabundo, que hoy en día es mi agencia, concretamente Pablo Álvarez, que es mi agente y desde aquí le mando un fuerte abrazo. Y me pasó una cosa muy curiosa, es que yo pensaba que me llamaban porque les habría llegado esa novela, que sí que la puse por circulación en el mundillo de las agencias, etcétera. Y cuando le digo, bueno, ¿te interesa mi novela? Me dijo, ¿qué novela? Sí, yo lo que he visto es una charla tuya en YouTube que tienes un libro que tienes que escribir. Y yo no lo veía. Digo, "No, yo es que eso no lo veo en un libro". Y él dice, de verdad, Jonathan, escribe un libro y te doy feedback porque ese libro se va a publicar bien. Y pues le mandé el libro y el feedback que me dio fue un contrato con Planeta directamente. Así ¿Con qué sello que editorial de Planeta? con Planeta. Con Planeta Planeta. Sí. ¿Y qué sensación te produjo todo eso cuando... Pues, pues mira, si te digo la verdad, Ana, es que justamente además me lo dijo en un momento en que yo estuve a punto de morirme por el coronavirus. Ay, no me digas. Sí, lo cogí en abril del 2020, muy al No me principio de todo digas. esto, Sí, y estuve a esto, ¿qué pero me a esto. A dices? mí me salvó un medicamento experimental. Se me iban a bajar a la UCI y un medicamento. Me salvó la ciencia al final, Ana. La, La sí, ciencia. sí. Qué agradecidos tenemos que estar a la ciencia, Dios mío. Sí, 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 sí. Y el caso es que en mitad de esta tormenta, antes de ingresar, me llamó Pablo y me dijo que tenía este contrato. Y yo, la verdad es que estaba tan mal que Justo ni lo antes de asimilé. ingresar. ¿Qué Justo, sí, sí, cosas? sí, sí, justo. Sí, casi, casi el libro póstumo. Así que afortunadamente no. Menos mal que Sí, no. sí, sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que, pues muy, muy impresionado porque la verdad, pasar de la autopublicación a de repente estar respaldado por una editorial como Planeta que se ha involucrado conmigo, que, bueno, pues lo sabes tú perfectamente, cuando autopublicas un libro, pues tienes que ser tú todo, ¿no? El que corrige las faltas de ortografía, el que está pendiente de todo. Y bueno, pues aquí obviamente te encuentras de repente con un apoyo de unos profesionales terribles. Muy agradecido a mis editoras y a toda la gente que ha contribuido. Y luego, bueno, a lo que es la editorial, ¿no? De cómo lo proyecta, etcétera. Ujú. Muy diferente. ¿Y qué te han aportado a ti los libros? A Los nivel que he escrito tanto yo, personal, personal, si quieres empezamos por el nivel personal y luego si te han aportado algo a nivel profesional. pues mira, a nivel personal, yo creo que todo el mundo, y además hoy en día que se puede autopublicar, porque antes era mucho más complicado, pero yo creo que hoy en día todo el mundo que tenga o considere que tiene algo que aportar a la sociedad, yo creo que quedárselo para él mismo es un acto de egoísmo. O sea, yo creo que si tú puedes influir un poquito en la vida de una persona, en lo que sea, a lo mejor se hace compartiendo recetas de cocina o un determinado hobby o una novela de ficción o no sé, cada uno desde su esquina, por así decirlo. Pues yo creo que a mí me ha aportado mucho
el hecho, primero, de dejar, fíjate lo que te voy a decir, un legado para mi propio hijo. Yo, o sea, tengo un hijo de 10 años y yo pienso mucho en él. Es decir, bueno, esto por lo menos se lo dejo a él. Si además le sirve a otras personas, pues estupendo. Entonces, desde ese punto, es que además a mí me encanta escribir, Ana. Entonces, yo cada vez que me aporta ¿Y egoístamente es por qué que... crees tú que, por qué los que escribimos nos gusta escribir? Porque hay gente que no le gusta. ¿Por Sí, qué sí, crees sí, tú sí, sí. que nos gusta escribir? ¿Porque ordenamos todo ese Bueno, batiburrillo de ideas que tenemos o por qué pues crees? mira, yo desde el punto de vista de la no ficción, a mí me ha servido desde luego, por ejemplo, tanto gestión del tiempo y sobre todo Redefine Imposible. En Redefine Imposible yo he intentado hacer una guía, primero para mí, o primero para mi hijo, luego para mí y luego para los demás. Es decir, que sea algo que sea útil. Es decir, recopilar todo lo que sé de neurociencia, no todo lo que sé, pero sí todo lo que, pues, bueno, un paquete de lo que sé y recopilarlo para mí. Entonces, yo creo que egoístamente, un libro de no ficción, la primera persona que se beneficia es el autor. Y luego, en el de ficción, desde la novela, es que para mí eso es un deleite el escribir directamente, el imaginarte cómo va a ser, el darte un paseo y pensar en la trama, en los personajes. Yo creo que eso es placer puro y duro. Y a nivel profesional, ¿qué te han aportado, Pues mira, a nivel Jonathan? profesional, pues es cierto que me han llamado de sitios que no hubiese sospechado, ¿no? Para dar conferencias, para dar formaciones. Sí que es verdad que uno cuando escribe un libro, pues proyecta su marca a sitios que ni sospecha. Que ni sospecha. Mira, el otro día, por ejemplo, que me hicieron una entrevista en la cual estaban, bueno, me la hicieron desde Florida, pero es que estaba gente de todos los puntos del planeta. Yo estaba de verdad, o sea, me impactó muchísimo el hecho de que en distintos puntos del planeta la gente se estuviese leyendo mi libro. Qué bueno. Entonces, bueno, pues Y eso, verles las caritas, verle las caras, ¿no? ¿no? Y que efectivamente que se lo han leído, y porque te dicen cosas y dices, ostras, que sí, sí, se lo han Qué bueno. leído, y personas que te lo enseñan subrayado, no sé, eso es un acto de responsabilidad muy grande, porque dices, ostras, que hay gente, o sea, que efectivamente, bueno, yo afortunadamente defiendo lo que he puesto ahí a capa y espada porque lo he puesto, porque la ciencia lo dice, ¿no? Pero sí que es mucha responsabilidad en el sentido de, bueno, pues que tú puedes estar influyendo en la vida de los demás de una manera u otra. A mí, sabes, después de ver un poco y de seguirte, para mí una clave del éxito tuya clarísima es que, y esto lo he visto yo en muchos profesionales en lo suyo, que se ponen en la piel del que le lee, ¿no? Que es ponerlo en palabras fáciles, algo que si tú te limitas a hablar como hablas tú o como escribes cuando escribes para una revista científica, pues Ujú. sería una cosa que no llegaría tanto a la gente. Pero yo creo que tú Sí, has hecho, no sé si por tu personalidad, por un esfuerzo adicional que has hecho en hacerlo, o sea, transmitirlo, comunicarlo para que llegue de verdad, ¿no? pues fíjate, Y Ana, yo sí, creo que eso es que no se hace de otra manera porque yo creo que me viene condicionado de mi faceta de profesor. O sea, creo, ¿eh? Creo. O a lo mejor es que soy así, no estoy seguro. Pero sí que yo tengo un problema, o un problema que a la vez es una bendición, y es que si yo te estoy explicando a ti algo y yo veo, Ana, que tus caras es de que no lo estás entendiendo, no puedo seguir. Tengo que cambiarle, tengo que dar la vuelta. O sea, yo tengo que estar seguro de que te está llegando el mensaje que te quiero transmitir. Entonces, lo que he intentado es, pues eso, ponerme en un perfil de lector que no tiene por qué saber nada de esto y entonces intentar explicar las cosas de una forma simple. Si al final yo creo que es que cuando eres un profesor, el trabajo de un profesor es, o por lo menos yo como he admirado a mis grandes profesores y como intento hacerlo yo de alguna manera imitándolos, es de toda la complejidad que existe, resumirla, sintetizarla y transmitir un mensaje sencillo. Pues eso lo traslado a escritura. vale, Jonathan, pues vamos a hacer ahora la prueba del algodón, A que es, ver, ya que vamos a entrar un poco en el tema de neurociencia, a ver si nos puedes explicar en pocas palabras, muy sencillo que lo entendamos, qué es esto de la neurociencia y qué nos puede aportar en nuestro día a día. pues mira, la neurociencia, que muchas veces también escucharéis las neurociencias, porque es una rama de la biología que se encarga de estudiar el cerebro. O
sea, el cometido fundamental de la neurociencia es entender el funcionamiento del cerebro o del sistema nervioso, si alguien se pone más puro, pero para que nos entendamos, del cerebro. ¿Qué pasa? Que es una ciencia multidisciplinar, porque cada uno aporta su valor desde distintos puntos de vista. Es decir, tenemos compañeros desde el mundo de la psicología que se aproximan a la neurociencia, desde la medicina, que también, desde la psiquiatría, desde la biología, como los neurobiólogos. En fin, por eso a veces se habla de neurociencias, porque todo aquel que pueda aportar conocimiento o de alguna manera poder avanzar en el entendimiento del cerebro, esa persona está haciendo neurociencia. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, qué te puede aportar? Pues fíjate, yo creo que aquí los investigadores, ¿saben lo que pasa, Ana? Que somos un poco, pues bueno, la típica imagen del investigador que está en su laboratorio y que no se preocupa de las demás cosas, que está ensimismado, que pues es que es un poco así, somos un poco así. Estamos obsesionados con nuestras publicaciones, con nuestros resultados y muchas veces, o en la gran mayoría de las veces, yo diría, que nos olvidamos de trasladar ese conocimiento a la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay periodistas especializados que sí lo hacen y lo hacen muy bien, y luego hay otra gente que a veces con muy buena intención, y a veces también no nos vamos a engañar, con ánimo simplemente de lucro, intenta trasladar ese conocimiento a la sociedad, pero no lo hacen a veces de una forma tan afortunada. Quiero decir que yo creo que quien mejor puede transmitir el conocimiento de la ciencia, bajo mi punto de vista, es quien la hace y quien tiene el don además de comunicarla. Entonces hay grandes profesionales que hacen ciencia y tienen ese don, otros no. Y luego, dicho esto, hay periodistas que no son científicos y lo hacen extraordinariamente bien también. Entonces, dicho todo esto, ¿qué pasa? Que lo que me di cuenta, me enrollo, se nota que soy profesor, yo creo, ¿no? Me enrollo y que me estoy haciendo mayor. Bueno, lo que pasa, Ana, básicamente es que yo creo, lo que me he dado cuenta en los últimos años es que la ciencia ha ido avanzando muchísimo, en la neurociencia concretamente, muchísimo, y que no hemos sido capaces de trasladar esos avances a la sociedad. Y entre ellos, por ejemplo, en el libro hablo de una cosa que me parece fundamental, que es la neurogénesis, la incorporación de nuevas neuronas en el cerebro, que es que determina directamente que estemos emocionalmente en una posición buena o en una posición mala, que cognitivamente seamos mejores o seamos peores. Entonces, joder, si la neurociencia ha demostrado eso y la neurociencia ha demostrado el camino mediante distintas actividades, distintas estrategias, distintas herramientas de aumentar la neurogénesis, ¿cómo no vamos a compartir eso con la sociedad? Pero para que sea todavía más sencillo, lo que es la neurociencia, lo que más nos puede aportar en nuestro día es la neurogénesis, que tiene que ver con que, y es algo que yo he leído, te escucho decir a ti que me parece increíble, con que las neuronas se pueden regenerar. Sí, o sea, básicamente lo que yo intento aportar en el libro es, vamos a ver, la neurociencia ha demostrado que determinados hábitos, determinadas herramientas pueden incrementar tu bienestar emocional y además, fíjate, que esto es lo bueno de la neurociencia, porque así a ti sí te van a elegir entre el bienestar emocional y aumentar tu capacidad cognitiva, ¿tú con qué te quedarías? El Yo con el emocional, yo bienestar creo. emocional. Sí, ¿Con, perdona? con el emocional, yo Con creo. el emocional, ¿no? Porque ¿de qué te sirve tener un intelecto sublime si estás triste, ¿no? Bueno, pues fíjate que la neurociencia nos da la posibilidad con un mismo tiro de lo uno y lo otro. Es decir, cuando tú aumentas la neurogénesis, que luego sí que te explico un poquito más esto, aumentas directamente tanto el bienestar emocional como tu capacidad cognitiva. Entonces, cómo no compartir esto? Claro, pues ahora dinos cómo podemos hacerlo, cómo podemos aumentar esa Bueno, sin que me maten mis editoras, para no destripar el libro, lo que daría son una serie de consejos. Bueno, básicamente yo os diría dos cosas a los lectores, que quizás sean las menos conocidas a los lectores, ¿no? A los lectores y a la y gente que los no está lectores leyendo. que son lectores también. Efectivamente. Mira, básicamente que estén 2 horas en contacto con la naturaleza a la semana. Fíjate qué cosa más Es una cosa sencilla, me gusta, o sea, muy concretita. súper 2 horas a sencilla. la semana en contacto con la Fíjate, naturaleza. 2 horas. Y además, una de las cosas que ha demostrado la neurociencia es que da igual que esas 2 horas sean 2 horas que el domingo te vas a la montaña o lo que sea, o que lo vayas repartiendo en media horita cada día. Pero hay una cosa que es increíble y es que el contacto con la naturaleza, y cuando digo contacto con la naturaleza, incluso
puede ser el Parque del Retiro, o sea, quiero decir, no tienes que irte a la montaña, puede ser un parque, aumenta la neurogénesis. Básicamente, para que nos entiendan la gente que nos está escuchando, incrementa tu bienestar emocional. Y fíjate que las culturas orientales, que sabes, Ana, que siempre han sido culturas muy intuitivas, con muchísima sabiduría en ellos, pues esto, concretamente en Japón, es lo que se llaman los baños de bosque. Y fijaos, es una cosa milenaria que hoy en día está subvencionado por el gobierno. Es decir, el gobierno tiene parques para que sus ciudadanos se puedan dar baños de bosque. Qué bueno, esto es Entonces, ciencia ficción. sí, no, es increíble. Pero yo creo que todos lo hemos experimentado alguna vez, el hecho de sentirse tristes, agobiados, darte una vuelta por el campo y llega otra persona distinta. Otra persona Absolutamente, distinta. sí. Yo de esto estoy totalmente segura. O sea, lo Sí, cuentas y me lo creo a pies juntillas. y fíjate, además, hay cosas que no se saben, pero una de las cosas que se sabe es que se debe en parte a los aceites esenciales que liberan los árboles. ¿Qué me dices? Sí, sí. Bueno, yo estoy tomando notas aquí como una loca, ¿eh? Porque esto me parece muy Pues esto, interesante. bueno, estas son las típicas cosas que yo hago. Es decir, o sea, que bueno, a mí me molesta mucho la gente pues que es muy teórica y habla mucho en los libros de cosas que luego no funcionan. Pero estas cosas yo digo que funcionan porque es que las he probado yo. Sí. Y eso, y por No, y sobre ejemplo, todo que llegan, porque es muy clarito y cualquier persona que, bueno, se crea estas cosas o esté en modo de receptivo de esto, pues es muy clarito. 2 horas a la semana, contacto con la sí, naturaleza y además sí, es sí, 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 fácilmente aplicable. es muy Salvo fácilmente excepciones. aplicable. Y Ajá. fíjate, además puedes matar dos pájaros de un tiro y puedes hacer lo siguiente. Todos sabemos que el deporte es bueno. Todos. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que el deporte es bueno por cuestiones físicas, de cardiovasculares, etcétera. Lo que poca gente sabe es que el deporte también incrementa la neurogénesis. Y en el libro además explico muy bien cómo. Es más, hay un estudio que demuestra que el deporte, una pauta regular de deporte, en el libro explico exactamente cómo, pero más o menos sería como hora y media a la semana, ¿Cuánto has tiene dicho, perdona? hora y media a la semana No es aproximadamente. mucho. No es mucho tampoco, ¿no? Pues Ujú. fíjate, tiene un efecto, y esto lo tengo que matizar mucho para que nadie se lleve a equívocos, tiene un efecto prácticamente igual que el de los antidepresivos. ¿Quiere decir esto que alguien que tenga una depresión no tiene que tomar antidepresivos? No. Eso es lo primero que quería decir. O sea, si alguien tiene una depresión, lo que tiene que hacer es consultar a un profesional. Yo concretamente aconsejo psiquiatra y psicólogo y tomar la medicación que te pauten. Pero además tenemos una herramienta estupenda que es el ejercicio, que además por moléculas que no se conocían antiguamente, que es una comunicación preciosa entre los huesos que liberan una sustancia que se llama osteocalcina y que llega al cerebro y allí incrementa la neurogénesis. Esa sustancia que liberan los huesos, según vamos creciendo, según nos vamos haciendo mayores, cada vez segregan menos, con lo cual cada vez somos más vulnerables a sentirnos tristes. Bueno, pues el ejercicio directamente duplica esa sustancia. Con lo cual, el ejercicio, o sea, el ejercicio o el contacto con la naturaleza, si simplemente se siguen esas pautas, te van a llevar a otro estado emocional y cognitivo. Qué interesante. Qué fácil, ¿no? Dinos un par de pautas más, si se puede, Jonathan. Mira, una pauta que no deberíamos olvidar es el contacto social. Y el contacto social, bien entendido, que no son las redes sociales. Las redes sociales, como yo creo que sabe todo el mundo, hay que utilizarlas con mucha cautela. Pues también cuestiones que, como que si tuviese tiempo o si quieres que os las explique, les explico. Pero básicamente las redes sociales son una trampa para el subconsciente, porque llega un momento en el que se cree que la vida de los demás es mucho mejor que la tuya Mm, y eso además permea, sí. porque nuestro subconsciente a veces no diferencia entre la realidad y la ficción. Mm, Fíjate, si quieres te cuento un experimento muy sencillito para aquellos sí, que... sí, sí. Mira, hay un experimento muy sencillito, resumido, ¿eh? Es básicamente un grupo de voluntarios, les dan unos botes de cristal, dos botes de cristal vacíos, y le dicen que en uno tiene que escribir la palabra azúcar y en el otro bote la palabra cianuro. Lo escriben Ajá, ellos, ¿vale? sí, Y les dan una bolsa con azúcar y tienen que llenar los dos botes. ajá. Llenan los dos botes, los dejan ahí, les invitan a un café y les dicen que se echen el azúcar con sus botes. ¿Sabes qué bote no utilizaban? ¿Cuál? El de cianuro.
Y le decían, pero bueno, si lo habéis llenado vosotros de azúcar. Dice, sí, pero ¿Qué sabe? porque el subconsciente Fíjate. dice, tiene una parte que sí, no vaya a ser que sea cianuro. Entonces, el subconsciente es perverso. Entonces, cuando ve en las redes sociales que los demás tienen pues que una foto en Ibiza, una foto en no sé dónde, racionalmente todos sabemos que esas personas también tienen desgracias, pero el subconsciente no lo sabe. El subconsciente lee lo bueno y Sí, dice, tu vida es mala. Con lo cual, las redes sociales, con cuidado. qué bueno. Pero el contacto social, y contactos sociales son llamadas, son videollamadas, y por supuesto, si se puede, en persona, eso es un motivo necesario y suficiente para tener felicidad, para tener bienestar emocional. Qué bueno. Eso también, vamos, es algo que yo creo que se puede entender fácilmente, ¿no? Sí, 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 sí. Son recursos muy sencillos de realizar, muy económicos Ujú, y muy potentes, muy, muy, muy potentes. ujú. Y un último consejo, ¿nos puedes dar, Jonathan? Pues un último consejo que yo daría. Pues fíjate, este consejo es poco conocido, o por lo menos por lo grueso de la sociedad, y es que hay una comunicación constante entre las bacterias que tenemos en el gastro, vamos, en todo el sistema digestivo y el cerebro. ¿En qué sentido? Pues se ha visto que si tú tienes lo que se llama la microbiota, ¿no? Que está ahora tan de moda y hay algunos Sí, libros incluso sobre ello. Pues la sí, sí. microbiota no solo tiene repercusiones directas sobre tus vitaminas, bueno, en fin, determinados nutrientes, sino que se comunica con el cerebro y puede determinar tus emociones. Es decir, cuando tú tienes una microbiota disfuncional, tú puedes tener un cerebro disfuncional. Y es más, hace relativamente poco se ha visto que incluso determina nuestra arquitectura cerebral, es decir, las bacterias se comunican con el cerebro para determinar cómo se construye el cerebro, que es una cosa increíble. Increíble, increíble. Entonces, afectos prácticos, ¿no? Porque al final la gente que nos esté escuchando dirá, bueno, estupendo, ¿y Ujú, cómo cuido la microbiota? Pues mira, ujú. primero, tomando los antibióticos de una forma muy responsable, solo cuando te los mande un médico, que esto es algo que desafortunadamente no hace mucha gente. Y después tomando alimentos que tengan muchos probióticos, pues yogures, kéfir. Y luego hay una bacteria, concretamente Lactobacillus reuteri, que cuento en el libro que desafortunadamente es muy difícil encontrarla en alimentos. Yo no la he encontrado en ningún alimento. Y sin embargo es el microorganismo que parece ser que es más beneficioso iba a decir para el cerebro, pero es que no solo para el cerebro. Es que incluso hay publicaciones que directamente lo relacionan con cáncer. No estoy diciendo que sea un microorganismo que vaya a curar el cáncer, no estoy diciendo eso, o por lo menos no de una forma determinante, pero sí que puede ayudar, o así sí, existe correlación de mejora de esta enfermedad y otras muchas. ¿Cómo, puedes repetir cómo se llama? Sí, Lactobacillus reuteri. Lactobacillus Lactobacillus Uy, reuteri. 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 Y entonces, ¿cómo lo Pues, puedes? ¿Venden en herbolarios o en pues sí, farmacias? ¿O yo al final lo que hago es las compro por Amazon. Ah, ¿y se compra Sí, así? se compra, sí. Eso sí, tiene que ser una marca relativamente buena en el sentido de que estén bien liofilizadas, porque si no están bien conservadas, pues no sirve para nada. Ujú. Y bueno, es también muy potente. ¿Y tú en ti lo has notado? Sí, 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 sí. Sí, Ujú. aquí, claro, siempre está también el efecto placebo, que es una de las cosas que hablo Claro, mucho en el libro. claro. Yo te diría que sí, Ana, yo te diría que sí. Vale. Y técnicas que se utilizan ahora mucho como el mindfulness o la meditación también influyen en nuestra felicidad, Sí, en nuestro estado emocional. totalmente. Totalmente. Yo tengo un apartado en el libro que a la meditación le llamo armas de titanes. Armas de titanes porque, bueno, aparte porque explico todos los beneficios que tiene la meditación a nivel sistémico y a nivel cerebral. Hay un libro muy, muy curioso que seguramente tú ya has oído hablar de él, de Tim Ferriss. ¿Conoces a Tim Sí, Ferriss? tiene el arma de titanes, tiene un libro El con... de Armas de Titanes, pues tanto Armas de Titanes como Tribu de Mentores, que va, como bien sabes, entrevistando a gente que lo está rompiendo en distintos terrenos. Hay una cosa muy curiosa y es que todos
todos hacen deporte, bueno, cuando digo todos es la inmensa mayoría, y la inmensa mayoría medita. Que dices tú, qué curioso, ¿no? Que esta gente tan grande tengan en común esas dos cosas. Y efectivamente meditan y, bueno, luego se ha visto que es que meditar pues aumenta lo que se llama la memoria de trabajo, que sería como la memoria RAM que tiene un ordenador, pues algo parecido. Nos aumenta la capacidad de gestionar más cosas a la vez. Y luego, aparte de ordenar nuestras ideas, y luego, aparte, lo más interesante de la meditación, bajo mi punto de vista, o sea, el cerebro, antes se pensaba que el cerebro pues solo estaba activa la parte, por ejemplo, si tú estabas viendo algo, pues la zona visual estaba activa, pero si tú cerrabas los ojos, se pensaba que no estaba activa. Bueno, pues esto se ha visto que no es así. Y el cerebro está funcionando constantemente. Tiene lo que se llama el sistema por defecto, que está encendido casi siempre, que va del futuro al pasado, del pasado al futuro, que seguramente te hayas visto ahí de Pero mil no en el veces. presente, está continuamente en Nunca el está en el presente. presente, está en el easy, y si tengo un cáncer, y si mi hijo le pasa no sé qué, y si tal. Ya sabes tú que además que el ser humano es el único animal que no tiene un problema, pero ya lo anticipa y por si acaso se pide ya un crédito de estrés. Dice, por si acaso pasa, yo me estreso ya. Y luego Sí, está con el pasado. Dice, sí. pero ¿cómo ha podido ser que se ha saltado el semáforo y fíjate lo que me ha dicho y me ha no sé qué? Entonces estamos constantemente entre el futuro y el pasado. ¿Cómo se rompe? Con la meditación. También con el sexo, por cierto, también lo digo en el libro. Pero bueno, la meditación te saca de ahí y fíjate, Ana, no solo te saca mientras te estás meditando, sino que un cerebro que está entrenado a base de meditar llega a un punto en el que el sistema por defecto se activa muchísimo menos y disfrutar mucho más del presente. Ujú, qué bueno. Hoy muy interesante, la verdad, muy interesante todo esto, Jonathan, muy importante todas estas cosas que nos Sí, estás contando. Me parece interesantísimo tus libros, este último, si cuentas estas cosas, la verdad que es un libro para leer, ¿no? Tenemos, no te había contado, pero hay 5 personas escuchándote que son autores, que están en nuestra membresía de Club de Autores. Yo os animo a los que estáis por aquí, Blanca, Irene, Katiuska, Luis, Tere, si queréis hacer alguna pregunta a Jonathan, si no te importa, Jonathan, no, no, claro, por contestarnos. supuesto. Y mientras tanto, nosotros vamos a ir finalizando la entrevista con las 2 últimas preguntas que hago siempre, que son una, ¿cuál es tu libro favorito, Jonathan? Pues mira, mi libro favorito desde hace muchos años, y no lo ha desbancado ninguno, es El psicoanalista de John Katzenbach. Es un libro que me alucinó, o sea, directamente me impactó muchísimo. O sea, me parece que es un thriller, a lo mejor no lo he vuelto a leer, Es novela, es es thriller. novela, Ujú. sí. Lo leí como hace como 10 años y es el típico libro que no quiero volver a leer porque me gustó tanto, tanto, tanto Sí. que, como decía Sabina, al sitio donde has sido feliz no trates jamás de volver, pues no quiero volver a leer ese libro. Y sí, ese es mi libro favorito. Y lo he regalado muchas veces y lo aconsejo siempre. Ujú. ¿Y a qué persona me recomendarías entrevistar para Triunfa con tu libro? Pues mira, yo tengo un escritor que además se da la circunstancia de que es amigo mío, que yo creo que tiene una entrevista estupenda, porque es un científico también, es genetista, Muy que se llama Miguel interesante. Pita. ¿Cómo se llama? Miguel Pita. Miguel Pita. Miguel tiene 2 libros publicados. Uno se llama El ADN dictador, que lo publicó con Ariel, si no mal recuerdo, y el otro se llama Un día en la vida de un virus. Y es que Miguel es una persona que, bueno, aparte que transmite mucha paz y mucho conocimiento, escribe de una forma maravillosa. Muy interesante. Y Pues oye, también un genetista nos interesa, Jonathan. Genial. sí, sí, además como persona que voy a decir es una persona excepcional. A lo mejor Fenomenal. le conocen mucha gente, a lo mejor de los que nos están oyendo, porque en el programa Tiempo de Juego de COPE es el científico de cabecera y interviene con frecuencia Ah, ahí. qué bueno, qué bueno, qué Sí, 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 bueno. sí. Vale, pues nada, te pediré luego, si no te importa, Jonathan, que me pongas en contacto con Miguel Pita, Claro, ¿vale? claro. Muy bien, Jonathan, pues un abrazo muy grande. Pues un Y abrazo, nada, a Ana. seguir escribiendo y a seguir comunicando todo eso que estás investigando y que tú conoces también y que nos puede ayudar tanto. Mil gracias, Jonathan. Gracias a ti, Ana.
Un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta Chao. pronto.